La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto de estar en comunicación de nueva cuenta con todos ustedes a través de Televisión Tabasqueña y a través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Este es el primer programa que realizamos en el 2018 y por ello permítanme antes que todo desearles el mejor de los años para usted y su familia. Gracias por su sintonía, por su acompañamiento a lo largo de todo el 2017 y esperamos que así lo siga haciendo a través de este 2018. Y bueno, vamos a comenzar este programa. Hoy nos da muchísimo gusto recibir y poder platicar en Televisión Tabasqueña y en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco con el doctor Santiago Nieto Castillo. Permítame darle a conocer brevemente la semblanza muy amplia, por cierto, del doctor Santiago Nieto Castillo. Él es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, es doctor en Derecho. También es profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, así como diplomados y cursos en materia electoral y constitucional. Es autor de diversas obras, entre ellas la interpretación de los órganos electorales, interpretación del derecho y criterios de interpretación en materia electoral e interpretación de argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista, entre otros. Por supuesto que también ha escrito una diversidad de artículos de opinión que se han publicado en diversas revistas especializadas. En el ámbito profesional ha ocupado diversos cargos de investigación, ha sido asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, coordinador y secretario particular en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y como secretario de Estudio y Cuenta y jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se ha desempeñado como magistrado presidente de la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede de Toluca en el Estado de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a partir del 19 de enero del 2015 y hasta octubre de ese año, el doctor Santiago Nieto Castillo ocupó la titularidad de la Fiscalía para los Delitos Electorales, la FEPADE. Y bueno, a lo largo de su trayectoria, el doctor Nieto Castillo ha estado permanentemente en la palestra de las decisiones que generan mucha controversia y de todo esto vamos a platicar con él, así que me da mucho gusto darle la bienvenida esta noche a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y a Televisión Tabasqueña. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Dolores, muy contento de estar aquí en tu programa. Y bueno, para muchos mexicanos y para muchos tabasqueños probablemente lo que más inmediato recuerden del doctor Santiago Nieto Castillo como titular de la FEPADE precisamente pues fueron las decisiones controversiales que determinaron, entre otras cuestiones, la salida de Arturo Escobar y Vega como funcionario de la Secretaría de Gobernación y todo este proceso que usted mismo inició y que ahora está otra vez en la opinión pública, tomando en cuenta el tema del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. De ello vamos a platicar puntualmente a lo largo del programa, pero también hay que comentarle al auditorio que en el año 2009 el doctor Santiago Nieto Castillo anuló la elección de Zimapán Hidalgo, que había ganado el Partido de la Revolución Democrática. Él determinó que este partido había incurrido en anomalías y en el 2011 hizo otro tanto con los comicios de Morelia,
donde el PRI había triunfado violando, desde su parecer, varias disposiciones. Así de que, bueno, un hombre y un especialista en materia electoral muy controversial en sus fallos, en sus determinaciones, que inclusive le tocó pues que lo destituyeran de la FEPADE hace bien poco, y estamos ya inmersos, doctor, en el proceso electoral 2018, tanto a nivel federal como estatal. De hecho, vino usted a dar un taller a personal del Instituto Electoral Estatal, a colegios de abogados, en fin. Y precisamente, doctor, la experiencia de ser fiscal en materia de delitos electorales le da la posibilidad de tener un diagnóstico del país. ¿Cómo ve usted al país? Hay estados, desde su perspectiva, que están en puntos, en el semáforo rojo, en el semáforo con la luz amarilla y con la luz verde en materia de lo que se viene en el proceso electoral 2018. Bueno, sí, tenemos, hay que recordarlo para el auditorio, un proceso electoral en donde de forma concurrente por primera vez en la historia de México, 30 elecciones locales se van a desarrollar de manera directa con el proceso electoral federal. Vamos a elegir los mexicanos, las mexicanas, más de 3.500 cargos de elección popular sin tomar en consideración las regidurías o sin tomar en consideración las sindicaturas a nivel de los ayuntamientos. Y en ese contexto va a ser la elección histórica más grande de la historia contemporánea de México. El INE plantea con los institutos electorales locales la instalación de más de 154,000 casillas a lo largo y ancho del país, y se va a requerir fiscalizar los recursos por parte del Instituto Nacional Electoral, que de los partidos políticos, de los candidatos independientes, en estas más de 3.400 elecciones a nivel federal, a nivel estatal. Ese es el contexto en el que estamos marcando. También habría que decirlo que en un contexto donde los problemas de la democracia ya son diferentes, y son problemas que no solamente están relacionados con el ámbito de un determinado país o de un determinado estado, sino que se vinculan con problemas más bien de carácter regional. El financiamiento ilícito a las campañas electorales es un tema que impacta en toda América Latina. Los temas relacionados con violencia política en contra de las mujeres son temas que los encontramos en Bolivia, los encontramos en Argentina, los encontramos en Centroamérica y por supuesto también en México, particularmente en los estados de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas. Pero son problemas que trascienden más allá de los procesos de cada país. En ese contexto, México se presenta en un proceso que va a tener además que renovar en las 30 elecciones locales 9 titulares de los ejecutivos en varias entidades federativas, 8 gobernadores o gobernadoras, un jefa de gobierno o jefe de gobierno que será electo por la ciudadanía. En ese contexto hay que ver que una elección de esta magnitud requiere que la ciudadanía esté activa en cuáles son los problemas que se pueden estar presentando. Yo te diría, primer problema, o mejor dicho, primer reto, el 1 de julio, hoy afortunadamente, y ese es uno de los puntos importantes de la democracia, hoy no sabemos quién va a ganar la elección del 1 de julio. Puede ganarlo cualquiera de los precandidatos que en este momento está desarrollando sus precampañas al interior de los institutos políticos que se encuentran coaligados. Y creo que esa es la parte más importante, esa incertidumbre de quién va a obtener el resultado. Esa es parte del camino democrático que México se ha transitado. Exactamente. La incertidumbre de no saber quién va a ganar. De no saber quién va a ganar. Correcto. Y la fortaleza de la institucionalidad electoral. También yo lo tendría que plantear aquí como un tema importante. De hecho, la transición democrática en México significó dos cosas: generar un sistema de partidos plural, que hoy tenemos, y por otro lado, generar instituciones electorales, administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia penal electoral para dar una mejor respuesta a la ciudadanía. Ahora, ¿qué retos tenemos? Imaginémonos el 1 de julio del año 2018. En una elección cerrada como seguramente tenemos. No sabemos si a pares, no sabemos si a tercios, pero puede ser una elección cerrada. ¿Cuál es el mejor camino para que el 1 de julio no haya polarización social? Y eso es lo que tendríamos que estar pensando. Si no queremos polarización social, lo que se tiene que hacer es cumplir con la ley. Y el mandato me parece que es un mandato muy claro. Uno,
no se pueden condicionar los programas sociales. Los programas sociales son instrumentos para poder satisfacer los derechos de corte social, y no se trata de prebendas de los gobiernos, canonjías de los partidos, dádivas de los partidos. Entonces, el condicionamiento de programas sociales es una parte muy importante, evitar que se condicionen los programas de cara a los comicios. El segundo tema tiene que ver con el financiamiento ilícito en las campañas electorales. Y por financiamiento ilícito esto abarca desde los temas de peculado electoral, desvío de recursos, retención de salarios a los trabajadores, hasta el rebase de los topes de gastos de campaña en las elecciones a nivel local. Creo que el diseño institucional mexicano es un diseño institucional sólido, pero es importante que se generen las mejores condiciones para efecto de evitar de que los recursos de financiamiento ilegal o ilícito, de procedencia ilícita, lleguen a los comicios. Creo que estamos a un muy buen tiempo de hacerlo, pero esto implica una enorme vigilancia del desarrollo de las actividades de los partidos políticos, de los candidatos y sobre todo los gobiernos, y una enorme responsabilidad de los gobiernos por no impactar de forma negativa en los comicios. Cuando hay personas en el ámbito gubernamental o en los ámbitos partidistas que piensan que lo único que hay que hacer es ganar las elecciones, creo que deben de tomar en consideración que esto es un error. En una democracia todos terminan ganando algo y todos terminan perdiendo una parte. Y esta es la parte central. Nadie en una democracia gana todo, porque la democracia implica que todos los actores políticos terminan obteniendo una parte del poder y distribuyéndose el poder para efecto de que las distintas posiciones de la sociedad queden reflejadas en los congresos, en los ayuntamientos, en la integración de los gobiernos. Claro, la democracia no es absolutismo. Exactamente. No podemos pensar en una democracia de una mayoría cuando tenemos un país con estas visiones de tanta pluralidad de naturaleza política, social y cultural, étnica e ideológica como es México. Ahora, ¿qué tanto, tomando en cuenta los niveles de violencia que está generalizado en todo el país, doctor Santiago Nieto, qué tanto impactará desde su punto de vista la narcopolítica, que es una realidad en varias entidades del país? Y creo que, habría que plantearlo. Hay varios espacios negativos de la presencia de la violencia y varios tipos de violencia. La primera violencia que hemos encontrado, yo recuerdo el 2015, es una violencia de naturaleza social. Es decir, grupos sociales que no quieren que se instalen las casillas y que tienen enfrentamientos con las autoridades electorales y con las autoridades gubernamentales, los grupos de seguridad pública, en virtud de sus protestas sociales. Creo que también esto hay que revisarlo. En muchas ocasiones los grupos sociales utilizan a las elecciones como un rehén, para efecto de poder tener algún tipo de privilegio, algún tipo de concesión, o simple y sencillamente que los gobiernos cumplan con la palabra empeñada frente a comunidades, grupos indígenas, sectores magisteriales, por ejemplo, o protestas por las reformas, como lo vimos en el año 2015 por parte del magisterio. Un segundo problema es la violencia que viene al interior de los partidos, de las autoridades electorales, en esto que se ha conocido como la violencia política en contra de las mujeres o la violencia política de género. Tenemos una cultura en muchos estados arraigada de corte machista y tenemos muchos casos que se nos presentan con nombre y apellido. Puede ser Rosa Pérez en Chenaló, Chiapas, puede ser Felicitas Muñiz en Mártir de Cuilapan, en Guerrero, puede ser Ruth Zárate en Puebla, que son mujeres que en el ejercicio de los cargos públicos han sido violentadas para que no desarrollen el cargo para el cual fueron electas, llámese regidoras, llámese presidentas municipales. Las campañas negras al interior de las campañas electorales, de las precampañas, la presión y la coacción por parte de los dirigentes partidistas en contra de mujeres candidatas, esto genera evidentemente un modelo de inhibición de las mujeres que quieren participar en el ámbito de la política y que tiene que ser visibilizado y tiene que ser combatido. Las respuestas institucionales creo que han sido positivas, aunque han sido insuficientes. En este marco, las autoridades electorales generaron un protocolo para atender los casos de violencia política de género desde el año 2016 y tenemos también como temas importantes los protocolos y lineamientos que se han dado en el ámbito de las entidades federativas a nivel local.
Algunos estados han regulado, han tipificado como delito o como causal de responsabilidad administrativa la violencia política en contra de las mujeres, pero todavía nos falta avanzar a un tipo penal que permita combatir de raíz este tipo de conductas. Porque déjame comentarte, Dolores, que desde mi punto de vista, la violencia política en contra de las mujeres, los temas de delitos electorales, de delitos anticorrupción, son diferentes en cuanto al sujeto activo que comete ese tipo de conductas delictivas. Déjame ponerlo así. ¿Qué tipo de conductas, qué tipo de personas son, de sujetos activos, cometen los delitos contra la salud o los delitos de trata o de tráfico, etcétera? Son personas que rompen la estructura básica de la sociedad. Pero los delitos de corrupción, los delitos electorales o la violencia política de género muchas veces viene por personas que se encuentran en el ámbito público, que tienen autoridad, poder público, son poderes formales. Y que deberían respetar la ley. Deberían respetar la ley, claro. y lo que hacen es imponer su punto de vista. Y creo que la parte central de esta discusión es poder diferenciar el tipo de sujeto que tiene que ser perseguido por las procuradurías, las fiscalías, por las autoridades cuando se rompe la estructura básica de la sociedad, por los cuerpos de seguridad pública, respecto a las personas que ejercen el poder y que son perseguidas por otro tipo de instituciones encargadas de ver este tipo de fenómenos. Y un tercer modelo de violencia, sí, tiene que ver con la violencia por grupos delincuenciales. Hay muchos que han escrito sobre este tema. Recuerdo el libro de lavado de dinero y corrupción, por ejemplo, de Edgardo Buscaglia, un especialista en esta materia, que ha estado discutiendo desde hace muchos años para el ámbito de México y para otros espacios cómo el proceso de lavado de dinero por parte de los grupos delincuenciales termina llegando a las campañas electorales. No solamente para el caso de México, sino claro. Esto es a nivel mundial. A nivel mundial. Claro. Y el tema es que a partir de empresas fantasma, a partir del lavado de dinero, llegan recursos a las campañas electorales. Recursos que no son reportados en el caso mexicano al Instituto Nacional Electoral, y que ha generado que el INE, desarrollando un buen sistema de fiscalización, detecte gastos no reportados por los partidos políticos, ¿no? Coahuila, por ejemplo, de cómo el INE empezó a encontrar que había gastos espectaculares, claro, que no habían sido reportados por los partidos políticos. No estoy hablando de delincuencia organizada, pero sí de recursos ilícitos a las campañas o ilegales a las campañas. Y el otra vertiente es el ámbito de la inhibición. Se ha reportado en varias elecciones locales, esto no es algo generalizado, pero sí varios espacios geográficos del país donde ciertos candidatos terminan renunciando, donde desafortunadamente hemos tenido la pérdida de vidas de autoridades municipales que son presionadas por la delincuencia organizada. Y creo que en honor a ellos no podemos soslayar ni minimizar este hecho, y tenemos que hacer una advertencia respecto a los riesgos de la violencia en los procesos electorales. Ahora bien, ¿cuál es la salida? Dos temas. La institucionalidad electoral, es decir, confiar en las instituciones. También señalar que las instituciones electorales no son las responsables de enfrentar todos los temas de corrupción, por ejemplo. Necesitamos que las fiscalías, que los sistemas toda la estructura que se ha armado en este país, ¿no? Exactamente, toda la estructura institucional. Claro. Ejerza las funciones para las cuales fueron diseñadas, con el objetivo de poder generar las mejores condiciones. Cargarle al INE o a los institutos electorales locales, además de la organización de las elecciones, los temas de combate a la corrupción o los temas de combate a la delincuencia organizada, es un exceso. Creo que debemos de acotar a las autoridades electorales a lo que están por disposición constitucional diseñadas. Muy bien, solamente y para terminar este tema, los propios colaboradores de los órganos electorales en ocasiones ven frenado su trabajo por la persecución de lo que son objeto y la inestabilidad en materia de seguridad que hay en muchas partes de nuestro país. Y lo importante en ese sentido es que los observadores electorales, los visitantes extranjeros, los medios de comunicación, la academia, hagamos un acompañamiento a las autoridades electorales para visibilizar los problemas y generar las mejores condiciones de ejercicio de la actividad electoral. Muy bien, doctor. Vamos a una pausa y regresamos a esta conversación que estamos teniendo hoy con el doctor Santiago Nieto a través de Televisión Tabasqueña y de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en Televisión Tabasqueña y a través de las estaciones de radio de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Estamos llegando en estos momentos en cobertura estatal para que ustedes escuchen la visión y la opinión del ex titular de la FEPADE, el doctor Santiago Nieto Castillo, un experto en materia electoral, quien aprovechamos su visita a Tabasco y agradecemos, por supuesto, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la entidad las facilidades también para la realización de esta entrevista. Están apareciendo los números telefónicos a los cuales ustedes pueden enviar sus mensajes de texto y sus comentarios. Con mucho gusto también estarán apareciendo nuestras redes sociales para enriquecer este programa con sus comentarios y sus mensajes para el mismo. Doctor, el descrédito de las instituciones. Digamos que vivimos en un tiempo que no solamente el descrédito es para las instituciones, es para todo lo que huela a política, a gobierno, máximo en un país en donde se toca y de pronto surgen los Duarte, de pronto surgen las Casas Blancas, de pronto usted mismo ha sido blanco y deja la titularidad de la FEPADE por un asunto que hoy está emergiendo de nueva cuenta, ¿no? Sí, a ver, yo lo plantearía así. Creo que primero sí necesitamos confiar en las autoridades electorales para efecto de poder fortalecer los comicios. A pesar de todo. Yo diría, tenemos una institucionalidad electoral sólida, hay que impulsarla para efecto de que cumpla las funciones para la que fue diseñada. Pero cuesta mucho la democracia. Sí, pero déjame plantear un par de datos. La edad de mayor participación de la ciudadanía en las elecciones son particularmente los adultos mayores. Y la edad donde las personas dejan de participar, donde tenemos menor participación en la jornada electoral, son los jóvenes, las y los jóvenes de 20 a 29 años. La primera elección van a votar a los 18 y después dejan de votar durante ese periodo. Sí tiene que ver con este modelo del desencanto por el sistema democrático. En México, según datos del Latinobarómetro, el 19% de las personas, las entrevistadas mexicanas y mexicanos, consideran satisfactorio el desarrollo de la democracia. El informe País del Instituto Nacional Electoral daba cuenta de cómo del año 2012 al 2013 había crecido en un 5% el desprestigio, el descrédito del modelo democrático, de un 53 a un 58%. Y esto es brutal, es altísimo. 58% de las personas que consideran que la democracia es mala o que consideran inclusive que un régimen autoritario puede ser mejor. Creo que hay que mandarles un mensaje a todas estas personas para recordarles para qué nos sirve la democracia. La democracia implica la posibilidad de un derramamiento, de la alternancia del ejercicio gubernamental sin derramamiento de sangre, un mejor mecanismo para el ejercicio de los derechos fundamentales de cualquier tipo, libertad de expresión, derecho de reunión, derecho de réplica, etcétera. Y creo que no podemos obviar que el variar que tratar de regresar a un modelo autoritario, lo único que puede generar es mayor incertidumbre, mayor enfrentamiento, mayor polarización. La democracia es, al final del día, el mecanismo que nos permite que todas las personas que pensamos diferente podamos convivir y coexistir, a diferencia del autoritarismo, que lo que busca es que solamente una forma de pensar termine por imponerse dentro de la sociedad. Y creo que en ese sentido la apuesta tiene que ser por mandar un mensaje de que, a pesar de los problemas de la democracia, a pesar de lo caro del sistema electoral, es preferible tener esto a no tenerlo. Sí hay descrédito de las instituciones, pero también tiene que ver con un tema central. Y el tema central es, las instituciones tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas. Si no funcionan para ello, por supuesto que vamos a encontrar un proceso de descrédito. Los órganos electorales tienen que organizar las elecciones y los órganos jurisdiccionales tienen que proteger los derechos de corte fundamental. En ese marco, el tema central de discusión es cómo hacemos para que la democracia pueda persistir. Y primero habría que decirlo, a la democracia mexicana le empezamos a cargar muchas cosas que no necesariamente iba a poder desarrollar. Por ejemplo, la mejora en la calidad económica.
Eso no es un tema que la democracia iba a resolver per se. La democracia permite que haya mayor libertad contractual, permite que haya mayor libertad de comercio, permite visibilizar los monopolios, permite visibilizar la corrupción, pero eso no implica que por sí pueda detener un régimen opaco o un régimen corrupto. Yo algo que te mencionaba hace un momento es que la corrupción inicia en los procesos electorales. Por supuesto que la corrupción es un tema personal, las personas deciden ser corruptas, pero tenemos diseños institucionales que permiten tener un mejor control de los actos de corrupción y diseños que no lo permiten. Y en ese sentido, los candidatas que se asocian con empresarios para financiar las campañas a cambio de contratos en el ejercicio gubernamental, el desvío de recursos públicos, la retención de salarios a los trabajadores, se llegó a detectar como lo que pasó, 11 estados, ¿no? Como lo que pasó en el caso de Chihuahua. Que pero hay otros estados. Sí, hay 11 estados localizados en donde existen este tipo de prácticas de varios partidos políticos. No es un tema claro, inherente solamente al PRI, que es el asunto que se ha conocido en el estado de Chihuahua. Pero el tema central es que se trata del desvío de recursos públicos a las campañas electorales, y eso genera, por supuesto, condiciones de inequidad en la contienda electoral y de insatisfacción con el modelo democrático. ¿Cuál es la mejor salida? Cumplir con el mandato, con los mandatos legales, acabar la retención de salarios de los trabajadores, acabar con el desvío de recursos, y que el INE en su unidad técnica de fiscalización se vea fortalecida para poder detectar cuáles son las empresas fantasma que se han generado por parte de los gobiernos, porque esos son uno de los mecanismos que se utiliza para desviar recursos a las campañas electorales. A ver, doctor Nieto, las personas que nos están en este momento sintonizando a través de Televisión Tabasqueña y que lo están escuchando, pueden estar haciéndose un par de preguntas, y me asumo justamente como nuestros televidentes. Primero, ¿solo si pierde el partido que gobierna hay democracia? Por un lado. Y segundo, ¿para qué gastamos como país, para qué nos desgastamos como los órganos legislativos en la creación de estructuras, por ejemplo, para defendernos o estar interviniendo en contra de prácticas de corrupción o de delitos electorales, como fue la concepción que dio vida a la FEPADI, de la que usted fue titular, si posteriormente, cuando llega alguien con el perfil de usted y empieza a pisar callos, lo corren, lo cesan? Entonces la gente dice, entonces, ¿para qué estamos creando instituciones si al final de cuentas ni siquiera somos capaces de aguantar esa auditoría y esos trabajos de investigación? Entonces, a ver, ¿solamente hay democracia si pierde quien gobierna? No, la democracia es un procedimiento formal de toma de decisiones, y por tanto, si gana el partido gobernante a través de un proceso equitativo, eso es un proceso democrático. No tiene que perder el partido gobernante para que haya democracia. Se trata de un modelo en el cual los votos se cuenten bien, se protejan los derechos fundamentales, y eso es ese procedimiento de naturaleza formal de quién toma las decisiones y mediante qué procedimientos, es la democracia formal la que tenemos que fortalecer. Por otro lado, existe un elemento que sería la democracia sustantiva. Ahora, ya ganó un partido, ya confirmó su triunfo, mantuvo el ejercicio gubernamental un partido político. El tema es que hay decisiones que ese partido político no puede tomar. Bajo ninguna circunstancia una mayoría puede dejar de satisfacer derechos de carácter social, o bajo ninguna circunstancia puede dejar o violentar derechos de naturaleza individual. Y ese es el tema central, donde las minorías, donde los poderes judiciales, donde los otros poderes, los órganos autónomos, generan contrapesos a los partidos gobernantes para efecto de mejorar la calidad del sistema democrático. Yo creo que en México llevamos dos alternancias sin derramamiento de sangre a nivel federal. Existe la posibilidad de que venga una tercera alternancia en las elecciones del año 2018. Y creo que eso es lo que tenemos que enfatizar. Mientras se cumplan las reglas, mientras las personas puedan votar libremente, acudan a manifestar el voto a favor del partido político, candidato o candidata de su preferencia, y los votos se cuenten de manera adecuada, creo que estamos salvando la parte central de la democracia, que es este elemento de naturaleza electoral que es fundamental. El respeto a un elemento técnico, el voto, como la mecánica que tienen los ciudadanos, como la herramienta que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para cambiar a sus gobiernos, insisto, sin que haya un derramamiento de sangre.
Comentaba también que los jóvenes entre los 20 y los 29 años de edad se alejan de las urnas, no participan en las elecciones. ¿Cómo atraerlos? Estamos hablando de un grupo al que la transición democrática mexicana, por ejemplo, no le dice nada. Porque no la vivieron o la vivieron muy chicos y por tanto no están involucrados en este proceso tan importante de las reformas constitucionales que generaron la institucionalidad electoral. Hace un momento comentabas que si era posible mantener estas instituciones cuando no se daban los resultados que se habían esperado. Yo creo que es importante elevar el nivel de exigencia de las autoridades y entonces establecer estándares sobre lo que tiene que desarrollar una actividad. Pero volviendo al tema de la generación millennial, es una generación de procesamiento rápido de información, es una generación que tiene muchos accesos a distintos tipos de información y a una cantidad de información que antes no tenían las generaciones anteriores. Pero también es una generación que tiene que enfrentarse a un proceso en el cual las oportunidades se van reduciendo en el ámbito de lo laboral, que el tema del empleo personal y no del empleo público o privado es una vertiente o una posibilidad que se abre en virtud de las propias realidades económicas en las que se mueve el país. El tema es que esta generación tiene que encontrar un valor en el ejercicio del voto. Y creo que eso es lo que se tiene que fomentar. La importancia de que esa generación que puede definir el proceso electoral del año 2018 emita su voto para plantear cuáles son las mejoras como generación que quiere instrumentar dentro de los diseños de corte institucional. Es importante que los partidos se abran, es importante que haya candidaturas de jóvenes, las y los jóvenes de estas edades para que puedan decirle algo a partir de redes sociales, a partir de un esquema distinto de hacer política. Creo que Pedro Kumamoto es un gran ejemplo de ello en el estado de Jalisco, de mandar un mensaje de cómo se pueden interactuar con las nuevas generaciones, con las nuevas tecnologías, para mandar un mensaje de una sociedad incorporada en el mundo posmoderno, como sucede con muchas personas que forman parte de esta generación. Y una generación que además de estar desencantada con las estructuras políticas formales, es una generación que le preocupa mucho perder lo que ellos han logrado obtener. Y esas respuestas de no perder lo que han logrado obtener no se le ha dado ningún partido. Y el discurso, creo que los partidos políticos deben entender que el discurso clásico no sirve, que no embona con ellos, que la mentira, la falsedad no embona con eso, la demagogia los aleja a estas generaciones respecto a lo que debe entenderse en el espacio de la vida pública. Sin embargo, yo creo que hay que apostar porque esta generación que siente apatía por la política, que siente desencanto por la política, encuentre que es en la democracia el único espacio donde ellos pueden tener una mejor interacción. La política, este es un lugar común decirlo, pero es algo tan complejo que no se lo podemos dejar solo a los políticos. O sea, la ciudadanía tiene que actuar de manera directa. No podemos tampoco generalizar que los políticos, toda la clase política es mala y todos los ciudadanos son buenos. No existe eso. Hay ciudadanos buenos y malos, hay políticos buenos y malos. Y yo creo que lo que tenemos que enfatizar es que este es el mecanismo que tenemos para poder llegar a las decisiones públicas sin que tengamos un golpe, una posición autoritaria. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a Televisión Tabasqueña, esta conversación con el doctor Santiago Nieto Castillo, extitular de la FEPADE. Volvemos. Qué bueno que nos sigue usted acompañando esta noche en Televisión Tabasqueña y a través de las estaciones de radio de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco en esta conversación que le estamos ofreciendo con el doctor Santiago Nieto Castillo. Doctor, el papel de los gobernadores tampoco ha sido muy bueno en los años anteriores. ¿Qué espera usted con los antecedentes, inclusive en su papel de extitular de FEPADE? Sí, hay que decirlo, hay una enorme responsabilidad del gobierno federal, de los secretarios de Estado, de los gobernadores,
de los presidentes municipales también, presidentas, para efecto de que el proceso electoral se dé en las mejores condiciones posibles. Como platicamos hace un momento, si queremos evitar la polarización social, esto pasa porque se cumplan con los mandatos de la norma. El Poder Judicial de la Federación, particularmente el Tribunal Electoral, ha sido claro respecto a qué puede o no puede hacer un servidor público. Por supuesto que los gobernadores, presidentes municipales, senadores, etcétera, todos los servidores públicos tienen derechos político-electorales y tienen el derecho a la asociación política, a la afiliación, a la reunión y pueden asistir a los mítines de sus partidos o a las reuniones de sus partidos, pero eso tendrán que hacerlo solamente los fines de semana, para efecto de impedir que la actividad gubernamental se vea obstaculizada por una actividad de naturaleza partidista. Yo creo que un segundo tema tiene que ver con qué es lo que no pueden hacer. No pueden los servidores públicos desviar recursos a las campañas electorales, no pueden coaccionar a sus subordinados para que voten en un determinado sentido, no pueden obtener apoyos económicos de sus subordinados para apoyar a un partido político o candidato, recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, y creo que la parte central tiene que ver en que no pueden condicionar el ejercicio público, el ejercicio gubernamental o un programa social para efecto de que se vote por un partido político candidato. Todas estas conductas son conductas delictivas, generan causales de responsabilidad en el ámbito administrativo electoral y creo que la parte central de la democracia en México en este momento requiere que las autoridades gubernamentales ejerzan sus funciones con pulcritud. Vuelvo a los casos recientes que se han conocido en el ámbito de la vida política nacional. Tenemos casos en donde el gobernador, en el caso del exgobernador del estado de Chihuahua, organizaba la retención de salarios a los trabajadores y el desvío de recursos. Tenemos casos como el caso de Quintana Roo, donde el gobernador desviaba recursos para las campañas. Existe también esta discusión y esta sanción por parte de las autoridades electorales en Veracruz respecto a la obstaculización de las tareas de los funcionarios electorales que el propio gobernador de Veracruz, Javier Duarte, había desarrollado. Entonces, creo que la parte central es nuevamente elevar el nivel de exigencia para que evitemos ese tipo de prácticas porque en nada benefician a los comicios. Yo pienso un poco en cómo se han dado las elecciones recientes en México y digamos que yo pondría como modelo Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo fue un presidente que dejó que los procesos electorales se desarrollaran, fluyeran, y el resultado es que tuvimos una elección en el año 2000 que no generó polarización social. Creo que ese ejemplo es el ejemplo que tendría que permear de cara a los comicios del año 2018, particularmente por el nivel de complejidad y lo posible cerrado de una contienda electoral. El peso del dinero juega un papel muy importante en un proceso electoral y no solamente me refiero al tema del financiamiento público que reciben los partidos y por ende los candidatos y las candidatas que estarán en las próximas contiendas, sino la dependencia que los estados en México tienen del presupuesto federal. Y ese es un tema que ha preocupado. Sobre todo hay áreas de la vida pública nacional, como por ejemplo el tema de las universidades, que se han visto envueltos en problemas de disponibilidad de recursos para cubrir los pagos mínimos en materia de sus trabajadores, de sus catedráticos, y todo tiene que ver con esa dosificación de los recursos federales presupuestados que la federación está retrasando a los estados. Esto también es el manejo político, puede ser un manejo político de los recursos de la federación hacia los estados, doctor. Y en un año electoral pega. Sí, habría que plantear dos argumentos. El primer tema es, hace un momento tú decías que la democracia era una democracia cara. Hay que ver qué es lo caro de la democracia. Yo creo que un poco la discusión que hubo en el año 2014 es que se requerían dos elementos: retirar a los gobernadores del proceso electoral y por otro lado reducir el costo de los procesos electorales. Esta fue la discusión que dio origen a la reforma, entre otros artículos, al 41, al 99, al 116 de la Constitución en el año 2014.
El problema es que pasada la reforma política de 2014, estos problemas no se resolvieron. Los gobernadores siguieron interfiriendo, me refería a tres casos claros, recientes, por otro lado tenemos el problema real del costo del proceso electoral. El proceso electoral sigue costando, pero la pregunta es, ¿qué es lo que cuesta? Un poco, déjenme ponerlo en perspectiva. Los partidos políticos cuestan a nivel federal solamente en financiamiento público 6,000 millones de pesos. Más, calculen ustedes, un poco más de 5,700 millones de pesos que van a recibir a nivel local. Entonces hablamos que los partidos van a estar recibiendo de financiamiento público casi 12,000 millones de pesos para el año 2018. Sin embargo, si vamos al ámbito de las autoridades electorales, muchas autoridades electorales no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a los problemas y a la operatividad electoral. Por eso yo quiero enfatizar esto, en las autoridades electorales no representan en general el gasto, sobre todo en el ámbito local. Pienso en el estado de Nayarit. Durante varios meses las consejeras electorales y los consejeros no recibieron sueldo y les daban a firmar pagarés por parte del gobierno del estado de Nayarit para poder tener algún tipo de apoyo de naturaleza económica cuando estaban desarrollando un trabajo además de corte constitucional. Tenemos estados como Morelos, donde ha habido retención de los recursos para los procesos electorales, e inclusive en el estado de Veracruz hubo 34 millones de pesos que le correspondían al OPLE y que fueron desviados por la administración del señor Javier Duarte nunca se supo cuáles fueron los fines. Por eso yo creo que yo comparto con tu punto de vista respecto a las universidades. Si se han rescatado carreteras o carreteros, si se han rescatado bancos en algún momento complejo de la historia nacional, creo que es una prioridad para una nación democrática y para una sociedad que está apostando a las siguientes generaciones, que se rescate a las universidades. Las universidades, sobre todo en el ámbito local, representan el espacio de creación del conocimiento por naturaleza y no pueden ser reducidas, porque esto impacta de manera directa en la posibilidad del desarrollo de las siguientes generaciones. Yo apuntaría también el tema de los institutos electorales locales. Es importante que cuenten los institutos, los tribunales, con un porcentaje mínimo establecido a nivel constitucional que no pueda ser modificado para que puedan desarrollar su función. Y vuelvo al tema de Hacienda. Hace ya más de 2 siglos, Hamilton, Jay, los federalistas norteamericanos publicaron una serie de artículos en los periódicos en donde se señalaba, me acuerdo mucho un artículo de Hamilton sobre el Poder Judicial que decía que el Poder Judicial era el poder de la razón en contra del Poder Ejecutivo, que era el poder de la espada, y del Poder Legislativo, que era el dueño de la bolsa. Hoy en día, en realidad, el dueño de la bolsa ya no es el Poder Legislativo, aunque ellos aprueben la rendición de la cuenta pública y el presupuesto, sino son la Secretaría de Hacienda. Entonces, esto también ha sido denunciado recientemente por el gobernador del estado de Chihuahua respecto a la retención de salarios para el estado de Chihuahua, y creo que es un error que se condicione el ejercicio presupuestal a las entidades federativas, máxime cuando estamos en un proceso electoral por iniciar o campañas, ya en precampañas, ya por iniciar campañas electorales en 30 entidades federativas del país. Creo que en la medida en que el ejercicio de las funciones técnicas de Hacienda sea técnico, podemos tener un mejor resultado no solamente durante los comicios, sino en general durante el ejercicio presupuestal. Doctor Santiago Nieto, y el tema y el papel, más que el papel de los candidatos independientes. Ahora mismo el Instituto Nacional Electoral ha señalado y ha denunciado que no necesariamente están recabando y logrando la cantidad de credenciales de elector, de firmas adecuadas con toda la claridad de vida, sino que han incurrido en algunas actitudes irregulares. Y esto empaña, ¿no? Sí, la idea de los candidatos independientes era que iban a generar oxígeno al sistema electoral y al sistema político mexicano. Pero también partíamos, o las personas partían de esta distinción falsa a la que me refería hace rato. Partían de plantear que todos los políticos eran malos y plantear de que todos los ciudadanos eran impolutos.
Y en realidad muchos de los candidatos independientes pues están vinculados en algún momento a partidos políticos. Desde ahí se nace mal, ¿no? Sí, porque el modelo claro, no es un modelo además que esté diseñado para que cualquier candidato, cualquier ciudadano pueda tener una candidatura independiente. Pensemos en el modelo presidente de la República. La candidatura a presidencia de la República implica obtener más de 860,000 firmas. Es el 1% de un padrón electoral que en México son 86 millones de ciudadanas y ciudadanos. Llegar a ese número de firmas requiere un enorme trabajo, más por la dispersión territorial. Tiene que ser en más de la mitad de las entidades federativas. Y es aquí donde se genera un problema y un primer planteamiento de causa de este efecto negativo que nos ha llevado a las falsificaciones. Sí. Las falsificaciones no son nuevas. No son nuevas, no es 2018. Había falsificaciones de candidatos independientes en Puebla, en Oaxaca, en el año 2016, hubo en 2017 en Coahuila. Es decir, el problema de la candidatura independiente es que tiene que tener un respaldo ciudadano. Pero cuando se le pide 5%, 8%, 10% de un padrón listado nominal de electores, en realidad eso genera que sea, o 1% que sea muy problemático. Déjenme poner un ejemplo. Para constituir un partido político nacional se requiere el 0.23% de los ciudadanos que forman parte del listado nominal de electores. Es decir, menos de la cuarta parte de las cédulas de apoyo ciudadano que tienen que firmarse para un candidato independiente o candidata independiente a la presidencia de la República. En realidad no tiene sentido. Debería tener menos requisitos el candidato o la candidata independiente que la constitución de un partido político que va a recibir recursos no solamente para la campaña electoral, sino también recursos de gastos ordinarios y de actividades específicas por parte de las autoridades electorales. Es decir, habrá que replantear, pasando el proceso electoral 2018, y el legislativo tendrá que hacer su tarea de replantear la figura del independiente, porque en estos momentos pues los que están buscando ser candidatos independientes a la presidencia emergen de partidos. Localmente, por lo menos 3 de ellos emergen de partidos, ¿no? No son realmente ciudadanos. Y un tema adicional, hemos tenido... los medios de comunicación han dado cuenta de varios casos donde, por ejemplo, los discursos de los candidatos independientes es algo que habría que revisar. Hubo un candidato independiente en un municipio fronterizo en el estado de Coahuila que planteaba como sus promesas de campaña abrir casinos, establecer peleas de gallos y peleas de perros, discos para menores de edad. Y la verdad es que realmente queremos eso. Ese tipo de propuestas de los candidatos independientes. Y hubo otro candidato independiente en Nayarit que regalaba refrigeradores y televisores. Los medios de comunicación dieron cuenta de esto. Y la pregunta es, ¿cuáles son los recursos con los que puede tener, o de dónde vienen los recursos que puede tener un candidato que está regalando este tipo de electrodomésticos que además, por supuesto, están prohibidos por la ley, ¿no? Doctor, estamos llegando a la parte final del programa y no nos podemos despedir sin solicitarle su opinión a esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dar luz verde al uso de las tarjetas electrónicas. Sí, a ver, hemos tenido fallos importantes desde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la entrega de tarjetas. A mí en realidad no me gusta el modelo porque creo que ese fue uno de los objetivos de la reforma del año 2014. Cuando se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se planteó en el artículo 209, párrafo 5 de la LEGIPE que quedaba estrictamente prohibido a los partidos políticos hacer promesas de mediatas o inmediatas, directas o indirectas, en dinero o en especie, a partir de la propaganda electoral para entregarlas a la ciudadanía. Creo que la prohibición era muy clara, que no hubiera este tipo de tarjetas de promesa o que no hubiera el uso de las tarjetas para fines electorales. Creo que al final, pero habría que recordar varias cosas. Sigue existiendo un delito si a la entrega de esa tarjeta se condiciona un programa social o si a la entrega de esa tarjeta se compra el voto. Y creo que esa es la parte que la ciudadanía, los observadores electorales, las y los observadores electorales, la academia, los medios de comunicación, tienen que estar muy atentos o atentas para evitar que este tipo de conductas terminen generando una inequidad en los procesos electorales. Creo que en la medida en que se generen las mejores condiciones de equidad
a partir de las sentencias, de los acuerdos, de la exigencia ciudadana, podemos tener un proceso electoral para que nos lleve que al 1 de julio no estemos con un país polarizado, sino estemos viendo una transición pacífica o una continuidad pacífica en los ejercicios gubernamentales, pero con este elemento fundamental de la democracia, en paz. En paz. Pues ojalá que así sea. Doctor Santiago Nieto Castillo, muchas gracias por visitar Televisión Tabasqueña, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Esta es su casa. Cuando vengo otra vez a Tabasco a dar algún taller al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, nos dará mucho gusto recibirlo. Encantado. Buenas noches. Encantado. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche en Televisión Tabasqueña y en la CORAT. Agradezco, por supuesto, antes de despedirnos, a todo el equipo de colaboradores para la realización de este programa. Su trabajo es más que invaluable. Soy Dolores Gutiérrez Zurita, me despido deseándoles buenas noches. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó